Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Le habla el profesor Ángelo Barahona de Historia y les traigo aquí la retroalimentación del simulacro de la semana anterior de cara a los exámenes. Voy a partir rápidamente para que este video no sea tan largo. Partir diciendo que hay personas que no siguieron la instrucción inicial de escribir el nombre completamente con mayúsculas. Ya, aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, Catalina Paz Muñoz, David Villarroel, Emilia Alejandra Beltrán. Tienen que escribir el nombre completo, pero con mayúscula, por favor, para la próxima vez. El root está bien en el formato, el número de WhatsApp también puestos. Y aquí en la entidad ejecutora hay dos personas que no lograron comprender el mensaje y había simplemente que escribir Crece Chile Quilicura, ¿ya? Que es en el fondo la entidad ejecutora de su proceso de estudio, nada más que eso. Que en el fondo, cuando hagan el examen real, les van a pedir quién es la entidad ejecutora. Y ustedes tienen que poner Crece Chile Quilicura. ¿Ya? Vamos a las preguntas. Respecto a las características del pueblo mapuche, señala la alternativa correcta. Habitan en la isla de Pascua, localizada en el Océano Pacífico. Fueron tribus con clases muy estratificadas que eran gobernadas por el Ariqui. Su base económica fue la agricultura, complementada con la pesca y la recolección de productos del mar. Esta caracterización responde más al pueblo de Rapa Nui, por lo tanto, no señala la realidad del pueblo mapuche. La segunda alternativa, que era la roja, se ubicaron en los valles de la región de Atacama y Coquimbo, eran sedentarios y se caracterizaron por la organización en torno a señoríos, practicaban la agricultura y la ganadería. También recolectaban frutos silvestres como los del algarrobo. Esta característica responde más a los diaguitas. Los diaguitas vivían en ese sector y se dedicaban a la agricultura y la ganadería y recolectaban frutos. ¿Ya? Así que tampoco es. La tercera alternativa se localizaron en la zona centro y sur de Chile y el sudeste de Argentina. Estaban organizadas en tribus basadas en familias, las cuales se relacionaban en torno a un antepasado común. Vivían fundamentalmente de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de frutos. En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios denominados rehues, formados a su vez por varias familias. Cada rehue estaba a cargo de un jefe militar llamado toqui. Esta es la respuesta correcta, la que señala las características del pueblo mapuche, y la mayoría la contestó correctamente. La última es más sobre, bueno, ahí está, vivían en el sur de Chile, ¿cierto? Se desplazaba en una canoa en general y sus principales actividades eran la caza y el lobo marino. Esos son principalmente los chonos, lonas, los alacalufe incluso. ¿Ya? Así que no, eso tampoco es. Así que muy bien, la mayoría contestó correctamente esta pregunta. Pregunta número 2. Señalar la alternativa que mejor define el concepto de la encomienda en el Chile colonial. Primera alternativa, sistema de justicia creada por los indígenas para castigar a sus prisioneros. No. Sistema de justicia indígena creado por los pueblos prehispánicos para sus prisioneros. Tampoco, porque es algo que surge en el Chile colonial. Sistema de evangelización creado para cristianizar a la población indígena. En parte sí, puede ser, por ahí se puede acercar, pero aquí te está señalando la que mejor defina, ¿ya? Y la que mejor define es la última, sistema de trabajo indígena, que consiste en la repartición de indígenas para realizar trabajo en el campo o en minas, y a través de eso se evangelizaba, ¿ya? Pero la característica principal es que es un trabajo de repartición indígena, un sistema de repartición indígena, perdón. Así que muy bien, la mayoría contestó bien esta pregunta y la respuesta era la última. Según el texto, ¿qué impulsó a Pedro de Valdivia a conquistar Chile? ¿Qué deseaba obtener? Vamos a ir a la pregunta cuando se me salga esto. Ya, aquí está el texto. La conquista. Don Pedro de Valdivia, después de haber participado en las campañas de Flandes, Valdivia, decide venir al Nuevo Mundo, donde creía que satisfaría sus ansias de fama, riqueza y poder. Ahí está la clave, ¿cierto? De lo que pregunta en el fondo. Y la mayoría de ustedes, si es que no todos, contestaron muy bien esta pregunta, ¿cierto? Era una cosa bien de comprensión de lectura, ¿no? Simplemente. Riqueza, fama y poder, ¿cierto? La mayoría de sus respuestas van a esos aspectos. Así que muy bien. Muy, muy acertado.
4. Señala la alternativa que mejor explique por qué toda la gente consideraba un loco a Pedro de Valdivia por querer explorar y conquistar Chile. Aquí las alternativas, bueno, la primera dice, ya que se creía que hacia el sur de Perú habitaban monstruos peligrosos. Eso es casi como una mitología, ¿cierto? No habría que indagar más en ello. Ya que los incas le dijeron a los españoles que lo que más tarde se llamaría Chile era un territorio muy pobre. Por el contrario, los incas le dijeron que al sur de Perú, en el fondo en Chile, lo que más tarde se llamaría Chile, era un lugar donde estaba lleno de oro. Y eso lo hicieron para justamente que se fueran de Perú y se fueran a Chile. Pero eso. La tercera alternativa, que es la correcta, y donde la mayoría acertó, es debido a que la empresa de conquista de Chile ya había fracasado anteriormente, ¿cierto? Y para llegar debían cruzar lo que hoy se conoce como el desierto de Atacama, que es un desierto muy árido, ¿cierto? Muy seco, muy grande también, que tenían que cruzar y por lo tanto eso como que diezmaba un poco las ganas de muchos conquistadores de venir a Chile. Y la última, que es también para descartar, los incas informaron a los españoles que en lo que hoy es Chile vivía un pueblo guerrero, feroz e invencible. Que podría haber sido, ¿cierto?, por los mapuches, pero no viene al caso en realidad. ¿Ya? Esas alternativas tienen que tener mucho cuidado con ellas, porque si bien algunas pueden tener algo cierto, hay algo que las descarta en el fondo, ¿ya? Así que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Yo por eso, o sea, aquí en este equipo les planteamos algunas preguntas así como un tanto engañosas a veces, porque a veces pasa eso en las pruebas, entonces, o cosas que están muy bien señaladas y que en las alternativas va cambiando un poco su sentido. Y por ejemplo, eso se puede ver en la siguiente pregunta. Mucha atención con esto. 5. Indica la alternativa que mejor señale una causa interna, primero, causa interna, y una causa externa, segundo, respectivamente. ¿Qué quiere decir cuando digo respectivamente? Es decir, que la alternativa, primero, en la primera tiene que estar señalada la causa interna y en la segunda la causa externa, ¿ya? De la independencia de Chile. Entonces vamos por las alternativas. Esta fue un poco más compleja, al parecer. Guerra civil en Chile como causa interna e invasión napoleónica en España. Como causa externa está bien la invasión napoleónica a España porque fue algo que sucedió en otro lado y sí fue una causa de la independencia de Chile. Más bien la guerra civil en Chile no sucedió, ¿ya? O sea, sí sucedió posteriormente, pero es más una consecuencia que una causa, en realidad, ¿ya? Ideales de la Ilustración como causa interna y como causa externa, intenciones de la élite criolla de conseguir el poder político. Esta es la trampita, ¿ya? Esta podría haber sido la correcta, pero están desordenadas, porque aquí el ideal de la Ilustración es una causa externa, porque la Ilustración fue un proceso que surgió en Europa, ¿cierto? Y las intenciones de la élite criolla de conseguir el poder político, de la élite criolla, es decir, de Chile, evidentemente es una causa interna, ¿ya? Es que esa está bien, pero están al revés, porque está señalando como causa interna los ideales de la Ilustración y como causa externa las intenciones de la élite criolla para conseguir el poder. Entonces están al revés. Si hubiesen estado al revés, habría estado buena. Entonces, la que es correcta es esta, la crítica frente a la libertad comercial que imponía España, ¿cierto? En el fondo, la molestia de la élite criolla en Chile, y como externa, causa externa, los ideales de la Ilustración. Esa sería la correcta. Y aquí hay una alternativa que en el fondo es para confundir nomás, que es el alzamiento mapuche en favor de la independencia, porque el alzamiento mapuche, claro, igual algo incentivo, o sea, tomaron cierta parte los mapuches en el conflicto, digámoslo así, pero no es para nada una causa de la independencia de Chile, ¿ya? Así que mucho ojo al leer las preguntas, mucho ojo. ¿Cuál es la principal
pregunta número 6. ¿Cuál es la principal característica de la época llamada de anarquía o de ensayos constitucionales tras la independencia de Chile? Vamos. Una época en donde se seguían enfrentando realistas versus patriotas para consolidar o acabar con la independencia de Chile. Eso es falso. Eso se termina antes de justamente este periodo. En el mismo periodo de la independencia de Chile se termina con ese conflicto entre realistas y patriotas, ¿ya? Después quedan unos pocos patriotas en Chiloé, por ejemplo, pero no es un gran problema en el fondo. Esto también le generó harta confusión, una época en donde se enfrentaban distintos bandos que discutían cómo llevar a cabo la república. Eso está muy bien, ¿ya? Pero aquí esto también es para confundir. Entre ellos estaban los radicales, los comunistas y los fascistas. Estos grupos políticos no aparecen en Chile sino hasta el siglo XX. Y aquí en la independencia de Chile estamos hablando del siglo XIX. Por lo tanto, estos grupos no vienen aquí, no vienen al caso, ¿ya? La tercera alternativa era una época de cruda guerra y enfrentamientos con los países vecinos como Perú y Argentina. No viene al caso. Hay conflictos después con Perú y Argentina respecto a los territorios que controla cada país, pero no es en este momento histórico, ¿ya? Y por lo tanto la respuesta correcta era la última, en donde dice una época en donde se enfrentaban distintos bandos que discutían cómo llevar a cabo la república, ¿cierto? Igual que las dos, pero aquí los bandos sí son realmente los que estaban en esta época. Entre ellos estaban los federalistas, los liberales y los conservadores. Así que igual, de todas maneras, la mayoría respondió bien a esta pregunta, pero hay que tener mucho ojo con leer muy bien la pregunta y cada respuesta. ¿Ya? 7. ¿Cuáles de las siguientes alternativas no representa una característica de los gobiernos conservadores de mediados del siglo XIX? No representa, ojo con eso, no representa una característica. Impulsar un gobierno fuerte y autoritario que eduque a los ciudadanos, sí es una característica de los gobiernos autoritarios. Mantener el vínculo de poder existente entre la Iglesia y el Estado, también es una característica de los gobiernos conservadores. Promover la completa libertad económica para el desarrollo y progreso del país, esa no es una característica de los gobiernos conservadores, esa es una característica de los gobiernos liberales, ¿ya? Y la última, el poder se concentra en la figura del presidente de la República, sí es una característica de los gobiernos radicales, por lo tanto la correcta era la amarilla, o la tercera, promover la completa libertad económica para el desarrollo y progreso del país. Y la mayoría la contestó bien, pero hay muchos que se equivocaron también, así que ojo con eso. En base a la observación del mapa, 8, perdón, en base a la observación del mapa, y nos vamos a mirar el mapa, pronto, marca la alternativa correcta. Vamos al mapa. Aquí está el mapa, ¿cierto? De la síntesis de la evolución territorial de Chile del siglo XIX, ¿cierto? Y va marcando varias etapas o procesos de incorporación de territorio, ¿ya? Vamos a ver qué dicen las alternativas. Durante el siglo XIX se anexaron a Chile la Patagonia, Isla de Pascua y la zona que incluye Copiapó y La Serena durante el siglo XIX. Vamos al mapa. Ahí, espérense un poquito. Durante el siglo XIX. Entonces, por ejemplo, el siglo XIX son todos los años que van desde 1800 algo, ¿ya? Entonces aquí está hablando de Patagonia, Isla de Pascua y Copiapó y La Serena. Patagonia, Isla de Pascua, Copiapó y La Serena. La verdad es que la Patagonia y la Isla de Pascua aquí tenemos 1880, ¿cierto? Sí. Entonces, sí fue incorporada en el siglo XIX. El estrecho de Magallanes, que es considerada la Patagonia, fue anexado en 1843, dice aquí. Por lo tanto, también fue en el siglo XIX. Sin embargo, Copiapó y La Serena, principal área minera en el siglo XIX, dice aquí. Pero esto ya era parte de Chile, en el fondo de Copiapó y La Serena, desde el Chile colonial, básicamente, ¿ya? Desde
prácticamente desde que conquistaron Chile, La Serena por lo menos ya era un poblado asumido, ¿ya? Así que esa no es. La A no es. La alternativa número B dice, la provincia de Tacna fue entregada a Perú a comienzos del siglo XIX y la Patagonia fue cedida a Argentina en la misma década, a comienzos del siglo XIX. Territorio aquí. Mira, aquí dice, provincia de Tacna entregada a Perú en 1929. Eso quiere decir que es principios del siglo XX. Y aquí dice, fue entregada Tacna a comienzos del siglo XIX. Por lo tanto, esa también está errónea. Hay que ir descartando todas las que tengan errores. Aquí, la tercera es, los asentamientos de colonos alemanes comenzaron en el siglo XX. Vamos al mapa, vamos a los asentamientos alemanes, ¿cierto? Estos, aquí mire, pequeños asentamientos alemanes desde 1840, es decir, siglo XIX. Y aquí la alternativa está diciendo desde que comenzaron en el siglo XX, entonces está mala también. Y por lo tanto la que es correcta es que durante en el siglo XIX se anexaron el territorio chileno, la isla de Pascua, los terrenos comprendidos entre Concepción y Valdivia, el tramo ubicado entre el río Loa y Antofagasta y el estrecho de Magallanes. Todo eso se incorporó en el siglo XIX y eso es lo que sale en el mapa. Así que esa era la respuesta correcta y la mayoría de ustedes la tuvo bien. A partir del mismo mapa, como surge esta pregunta. Como puedes ver en el mapa, el territorio actual de Chile no es el mismo que tenía antes ni durante el proceso de independencia. Durante el siglo XIX, el Estado chileno anexó por la fuerza y también voluntariamente diferentes zonas al territorio nacional con culturas muy distintas. A partir de ello, señala la alternativa que mejor explica este proceso. ¿Ya? Alternativa A, porque de norte a sur, antes de la independencia incluso, toda la sociedad se sentía chilena, por lo que las anexiones resultaron pacíficamente. Eso es falso. Hubo enfrentamientos para las anexiones y también es cierto que esa sensación o ese sentimiento de chilenidad no existía antes de la independencia. De hecho, lo chileno propiamente tal surge a partir de la independencia. A partir de la independencia se crea el concepto de nación de Chile y ahí se desarrolla recién el sentido de la chilenidad. Recién después de la independencia, antes no existía. ¿Ya? O no era muy significativo para la gente en general. Alternativa 2. Fue parte de una política de Estado guiado por las élites gobernantes para incrementar el territorio nacional y asegurar la soberanía chilena sobre territorios estratégicos, creando el concepto de chilenidad. Exactamente, lo mismo que le decía recién. Y esa, por lo tanto, es la respuesta correcta. Y una gran parte de ustedes la contestó correctamente. La tercera, la zona de la Araucanía se anexó pacíficamente para mejorar el desarrollo social y económico de los indígenas. Eso es falso. Hasta el día de hoy tienen conflicto la zona de la Araucanía con el Estado de Chile. Por lo tanto, nunca se anexaron voluntariamente ni pacíficamente. Y la última, la Patagonia fue seguida a Perú. O sea, por Perú. Miren, aquí esto fue una trampilla y muchos de ustedes la contestaron como buena. Y fíjense bien en lo que dice. La Patagonia fue cedida por Perú a Argentina para evitar que ésta participara como aliado de Chile en la Guerra del Pacífico. Eso es falso, porque Perú nunca tuvo acceso a la Patagonia chilena. Es imposible que Perú le haya cedido la Patagonia a Argentina si Perú no tiene Patagonia. El que cedió la Patagonia fue Chile. Así que esa respuesta también está incorrecta. Por lo tanto, tienen que leer muy bien las preguntas y las alternativas, siempre. 10. A partir de lo señalado en el texto, ¿por qué crees que es importante que un trabajador... vamos a ir al texto pronto. A partir de lo señalado en el texto, ¿por qué crees que es importante que un trabajador reciba una remuneración en dinero por su trabajo en vez de fichas? Dos argumentos que respalden tu postura. Vamos a ir al texto. El texto dice lo siguiente.
¿Cómo era la vida en las salitreras? La vida cotidiana en las salitreras tenía sus singularidades. Para empezar, estaban situadas en pleno desierto con condiciones climáticas extremas. Durante el día hacía mucho calor, bordeando los 30 grados Celsius, pero en las noches la temperatura bajaba bruscamente. Como la extracción del salitre demandaba mucha mano de obra, se hizo necesario que los trabajadores vivieran en la misma oficina salitrera, por lo cual se construyeron campamentos mineros. Estos campamentos tenían viviendas conocidas como naves, que se caracterizaban por ser construcciones simples. Sus muros, techos y paredes eran de planchas de hierro galvanizado, con piso de tierra salitrosa y de baja altura. No poseían ventanas, eran oscuras y con muy escaso mobiliario, es decir, muebles, ¿cierto? El patio era a la vez un basural de tierra salitrosa, continuación del piso inferior, del piso interior, perdón. También se construyeron viviendas para los funcionarios de mayor rango. Sin embargo, quienes oficiaban de jefes en la oficina tenían espacios más cómodos y amplios para sus horas de descanso y no podían mezclarse con los obreros. Un rasgo característico de las oficinas salitreras era la forma de pago al obrero, que no se hacía en dinero, sino a través de un sistema de fichas. Las fichas eran distintas en cada oficina y podían ser utilizadas únicamente en la que correspondía. Equivalían a una cierta cantidad de dinero que en general hacía un salario bastante miserable. Estas fichas eran intercambiadas por determinados productos en las llamadas pulperías, las que eran una especie de almacén de abastecimiento en donde se podían encontrar productos para el consumo familiar básico como ropa y alimentos. Estos pequeños mercados eran de propiedad del dueño de la salitrera, por lo tanto, se pagaba al obrero una cantidad de fichas que luego, al ser ocupadas en la pulpería, volvían a manos del dueño. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la pregunta señala, a partir de lo señalado, como ya dijimos, ¿por qué crees que es importante que un trabajador reciba una remuneración en dinero por su trabajo en vez de fichas? Da argumentos que respalden tu postura. Esto es una pregunta más de reflexión y de interpretación, ¿ya? Así que por lo tanto no hay tanto una respuesta buena o una respuesta mala, sino que va en el fondo cómo comprenden ustedes la situación y qué reflexión pueden tener al respecto. Y su capacidad de argumento también, ¿ya? Eso es lo que se evalúa en esta pregunta. Y hay respuesta bastante interesante. Claro, por ejemplo, aquí hay una respuesta que dice, porque así puede comprar donde él lo desee y en el precio que lo desee, claro, ¿cierto? En ese sentido tiene libertad de consumo en el fondo, puede consumir donde él quiera y no estar obligado a comprarle solo a una persona que en el fondo establece un monopolio, ¿cierto? Claro, aquí hay algo muy significativo que dice, porque al pagar en fichas los trabajadores tenían que comprar en los almacenes que eran del mismo dueño de la salitrera y esas fichas volvían a sus manos, así hacer crecer su ganancia. En el fondo, claro, en el fondo lo único que apela a ese sistema es aumentar las ganancias de los dueños de la salitrera, ¿ya? De hecho, hay muchos investigadores de historia que señalan este tipo de trabajo como esclavitud, porque en el fondo el salario que se le da al trabajador es un tanto ficticio, porque no tiene esa capacidad y esa libertad de consumo, ¿cierto? Que muy bien señalaba una persona por aquí. Lo definen como un sistema de esclavitud porque en el fondo no hay pago por el trabajo, porque todo el supuesto pago que le da el dueño de la salitera a los trabajadores vuelve a sí mismo, entonces no hay costos de mano de obra, por lo tanto ellos lo definen como esclavitud porque te están obligando a trabajar sin ningún pago en el fondo, bien en el fondo. Entonces son muy interesantes. Vamos a la siguiente. 11. El mismo texto señala una serie de características respecto a las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora, los cuales se agruparon bajo el concepto de cuestión social. De las siguientes opciones, ¿cuál define mejor este concepto de cuestión social? ¿Ya? La primera alternativa fueron una serie de reformas que se enfocaron en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, fueron promovidas por el Parlamento para evitar la precarización de los ciudadanos. Eso es falso. El Parlamento nunca promovió ese tipo de ley, ¿ya? De hecho, justamente la cuestión social
un movimiento social que va en contra del Parlamento, justamente, ¿ya? Porque justamente no se hacían cargo de la precarización de los ciudadanos. La segunda consistió en la investigación realizada por los gobiernos del siglo XIX respecto a las condiciones de vida de la clase trabajadora en las grandes urbes de Chile. Falso, esas investigaciones jamás existieron. No viene al caso. La tercera, periodo de comienzos del siglo XIX, durante el cual se debatió sobre la importancia de extender los derechos de sufragio a toda la población nacional, sin importar su sexo o educación. Eso es falso también, porque la cuestión social es una cosa que sucede a fines del siglo XIX y principios del XX. Por lo tanto, ya con que diga que a comienzos del XIX, ya está mal, ¿ya? Independiente de lo que diga después. Conjunto de problemas sociales que afectaron a los sectores populares a fines del siglo XIX y principios del XX, tal como lo dije recién. Sus principales características fueron el hacinamiento, enfermedades y malas condiciones laborales, lo que a su vez se tradujeron en un aumento de la movilización política de los trabajadores. Exacto, esa es la respuesta correcta, la mayoría de ustedes lo tuvo bueno, así que muy bien. Ya. Vamos con la siguiente. En 1891 se desató una guerra civil que culminó con el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda en la Embajada de Argentina. Al respecto señala una causa, señalada muy grande ahí, y una consecuencia de este conflicto. La consecuencia fue que murieron miles de personas, ya, sí, esa puede haber sido una consecuencia porque hubo una guerra civil, ya. Vamos a ir pasándonos por todas las respuestas que den. Una causa del suicidio del presidente, es que no, ya aquí hay un problema. Aquí no se pide la causa del suicidio del presidente Balmaceda, se pide una causa y una consecuencia del conflicto, es decir, de la guerra civil de 1891. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Pero esto sí está muy bien. Una consecuencia es un cambio de la política chilena, aunque no está muy explicitado de qué se trata ese cambio, que debería estar, ojo con eso, pero sí es cierto. ¿Ya? Ya, aquí hay un error. Por ejemplo, una causa fue que el poder estaba concentrado en los parlamentarios. Eso es falso, porque el poder estaba concentrado en la figura del presidente. De hecho, justamente después de este conflicto, el poder se empieza a concentrar en los parlamentarios. Causa. Esta me gusta. La causa, disputa entre los poderes ejecutivo y legislativo sobre el presupuesto fiscal. ¿Ya? Ahí parte todo, en realidad. Un conflicto entre el ejecutivo, es decir, el presidente y el gobierno, con el legislativo, que es el parlamento. ¿Ya? Hay un conflicto ahí porque principalmente José Manuel Balmaceda quiere un poco limitar el monopolio que tienen ciertos grupos en el manejo del salitre en el norte, ¿ya? Quiere un poco limitar ese poder tan grande que están adquiriendo, y por lo que se les va una gran parte de la élite chilena en contra, porque tienen intereses puestos ahí, en ese negocio, ¿ya? En el negocio del salitre. Entonces, por eso surge principalmente el conflicto. Y la consecuencia más evidente es que después de ese conflicto surge lo que vamos a llamar el parlamentarismo, ¿cierto? Y justamente es donde ahí adquiere mayor fuerza o potencia el parlamento, ¿ya? Por 20 años por lo menos, hasta comienzos del siglo XX. ¿Ya? Esta respuesta no está muy bien lograda, la verdad. Hay debilidad en comprender la diferencia entre una causa y una consecuencia. Hay mucha debilidad en eso y en varias preguntas, así que hay que ponerle ojo a eso. 13. El parlamentarismo fue el sistema político en Chile durante las primeras décadas del siglo XX. ¿Cuál de las siguientes alternativas caracteriza mejor a este sistema? Aquí hay un error de escritura, lo siento. El Parlamento tenía la función de órgano consultor para el presidente, a quien asesoraba en materia de legislación social. Esta época se caracterizó por un fuerte aumento en gasto social, lo que permitió mejorar la calidad de vida de los chilenos. Recién vimos, en la pregunta un poco anterior, ¿cierto?,
en la sub anterior, que la cuestión social era las malas condiciones de vida de los trabajadores y por lo tanto es incompatible con esta respuesta, por lo tanto esta respuesta es errónea. La segunda es: el presidente de la República tuvo un rol secundario ya que el poder se concentraba en el Parlamento, quien controlaba el gobierno a través de la llamada rotativa ministerial. Esta época se caracterizó por el abandono de la función social del Estado. Podría ser la respuesta correcta, tiene harto de aspecto, probablemente sea la correcta, pero revisemos la otra alternativa. La tercera es: el Parlamento desapareció de la escena política. Falso, eso es falso al tiro, ¿ya? Porque es el Parlamento, por algo el proceso ya se llama parlamentarismo, porque es el Parlamento el que está en el centro de la escena, así que no. Y la última: el Parlamento, el presidente y el sistema judicial mantenían un perfecto equilibrio entre los tres poderes del Estado. Falso también, porque aquí el que manda en el fondo es el Parlamento, ¿ya? Así que ahí está, la respuesta correcta es la B y la mayoría de ustedes la contestó bien. Muy bien en ese sentido. 14. La crisis económica y política de los años 20 significó un cambio respecto a la participación del Estado en materia social. Para dar solución a los problemas de la sociedad, se propuso un modelo de estado de bienestar. Respecto a este modelo, ¿cuál de las siguientes es una característica de este estado de bienestar? ¿Ya? La primera: el Estado realizó alianzas estratégicas con empresas privadas para promover el desarrollo económico en áreas fundamentales como la alimentación, salud, energía, entregando préstamos a largo plazo y de bajo interés para los privados. Sí, puede ser la alternativa correcta, pero revisemos el resto. Segunda: el Estado realizó alianzas, el Estado se hizo a un lado, permitiendo que el mercado se regulara a sí mismo. Se fomentó la actividad privada y disminuyó la propiedad pública, vendiéndola a empresas particulares. No, eso no pasa tanto en esta época al menos, pasa más en el 80, por ejemplo, con la dictadura de Pinochet, ¿ya? La tercera: el Estado fomentó la industrialización del país, reforzó el gasto social en áreas como la salud y educación, se hizo cargo de industrias estratégicas e incentivó la economía a través de obras públicas. Esta es definitivamente la correcta, ¿ya? Vamos a ir luego a la diferenciación entre esa y la primera. Y la última: el Estado adquirió un carácter autoritario, expropió y cerró industria ya que sus sindicatos eran fuente de movilización social. Falso. De hecho, le dieron fuerza a los sindicatos, ¿ya? Así que veamos la diferencia entre estos dos. Ya, que el Estado realizó alianzas estratégicas con empresas privadas, eso es falso, ¿ya? Nunca realizó alianzas con empresas privadas, de hecho desarrolló empresas estatales, ¿ya? Públicas, pero lo que sí hizo fue entregar préstamos y de bajo interés para los privados, para que se desarrollaran en el fondo. Eso sí es cierto, pero que realizó alianzas con empresas privadas, eso es falso. Por lo tanto, la que mejor define el aspecto es la alternativa número 3 y la mayoría de ustedes la contestó de forma correcta. Ya. A partir del primer gráfico, describe qué sucede con las expropiaciones a partir de 1970 hasta 1973 y explica esta tendencia relacionándola con los hechos que afectaban a Chile en esa época. Vamos a ir al gráfico. Ya, este es el primer gráfico, ¿cierto? Observa atentamente el gráfico de las tierras expropiadas a partir de la reforma agraria. Ya, estas son las tierras expropiadas por la reforma agraria. A partir de este gráfico y el siguiente que responde al ya. Si se dan cuenta, desde 1970 aquí hasta 1973 aquí van subiendo las expropiaciones, ¿cierto? Y aquí llega un límite en 1972 y ahí empiezan a decaer. ¿Por qué se da esta tendencia de que las expropiaciones suben? Eso es lo que está haciendo la pregunta. Vamos a ver sus respuestas. Claro, en el primer gráfico observamos un crecimiento considerable de 1970 a 1972. En el año 1973 comenzó a bajar de manera considerable.
exacto, eso es una buena lectura del gráfico. Ahí están cumpliendo con la primera parte, que dice, describe qué sucede con la expropiación hasta 1973, pero falta la segunda parte, que es explicar esta tendencia relacionándola con los hechos que afectan a Chile en esa época. Vamos a ver si hay alguna respuesta que la tenga. La expropiación aumentó debido a... No. Bueno, esto sí, ya, esto es cierto. La expropiación aumentó debido a las medidas radicales del presidente Allende en esa materia. Sí, esa respuesta está bien. Podría haber sido un poco más descriptiva, un poco describir más, pero en términos bien concretos está bien. Disculpen. Y esta respuesta está muy bien. Esta me gusta mucho. En 1970 hasta 1973 se repartieron muchas tierras entre los trabajadores que no tenían tierras propias donde vivir y trabajar. Exacto, tal cual. En el gobierno de Allende, entre 1970 y 1973, se repartieron muchas tierras para los campesinos que no tenían eso. No sé si haya que darle más vuelta a eso. Yo creo que muy pocas personas lograron responder bien esta respuesta. Así que ojo con eso. En el fondo es importante saber relacionar ciertos datos que dan de repente con lo que está pasando en el país. Ya, 16. A partir del otro gráfico del segundo, o sea, de los dos, describe qué sucede con las expropiaciones a partir de 1973 hasta 1970 y explica, y lo mismo, explica esta tendencia relacionándola con los hechos que afectan a Chile en esa época. Entonces, ¿qué empieza a pasar con en 1973 está bajita, ¿cierto? Después sube un poquito y desde 1974 hasta 1977 va en una clara bajada, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son sus respuestas? Con las expropiaciones de la época genera frustraciones que dieron a luz a un golpe militar. El pueblo ya no pudo más, queriendo un cambio radical este sistema de gobierno matador con la esperanza de un nuevo país en el cual cada uno se sentiría en un lugar donde se ve la persona en sus aspectos integrales. No, aquí me van a disculpar, pero se va por las ramas, no responde a la pregunta. Ya, esto me gusta. Esto responde muy bien la pregunta. Le quitaron las tierras a muchas personas que habían sido favorecidas, ¿cierto? En la época anterior con Allende, donde les dieron tierra a las personas que no tenían, con un lugar propio para sus familias, volviendo a ser de nuevo de los grandes asentados. Me imagino que se refiere a los grandes terratenientes, ¿cierto? Los que tienen grandes tierras. Claro, aquí es muy significativo lo que dice esta persona. La dictadura vio prescindible la expropiación de tierras para poder devolver un gobierno más funcional y neoliberal. Claro, en el fondo la intención del gobierno de la dictadura, ¿cierto? Retroceder en todos los cambios que hizo el gobierno de Allende, ¿ya? Y uno de ellos era la expropiación de las tierras, ¿cierto? De las personas que tenían muchas tierras, grandes cantidades de tierra, las dividió, ¿cierto? Y las repartió entre mucha gente, Allende. Entonces después, cuando llega el golpe militar, ese golpe militar busca deshacer todo lo que hizo Allende. Entonces empieza a quitarle esas tierras que le habían dado recién a esos campesinos pobres y se las empieza a devolver a sus antiguos dueños, ¿ya? Por eso las expropiaciones bajan en esta época. Y eso en el fondo es lo que ustedes deberían haber respondido. Hay unas pocas personas que se acercan, pero están débiles las respuestas, la verdad. ¿Ya? Vamos con la 17, es que no quiero alargar tanto este video, ¿ya? A partir de la imagen anterior, vamos a ir a la imagen, señala cuál es la alternativa que mejor representa a ciudades que se ubican en las planicies litorales y en la depresión intermedia respectivamente. Recuerden esto, respectivamente, es decir, que la primera opción sea en la planicie litoral y la segunda opción sea en la depresión intermedia, ¿ya? Por eso hay dos opciones en cada alternativa. Por lo tanto, vamos a ir a la imagen.
Espérenme. Ya. El relieve de Chile. Aquí están las planicies litorales, ¿cierto? Después viene la cordillera. Esto es un perfil topográfico, se llaman, que es como si uno cortara la tierra así diametralmente, ¿cierto? Desde, no sé, por ejemplo, desde Viña del Mar hasta los Andes, lo cortara así transversalmente y lo viera desde el lado, ¿ya? A eso se refiere un perfil topográfico. Entonces tenemos las planicies litorales, ¿cierto? Donde está la playa, básicamente. La cordillera a la costa, la depresión intermedia, ¿cierto? Donde podría estar Santiago perfectamente, y la cordillera de los Andes, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, representan ciudades que se ubiquen en las planicies litorales y en la depresión intermedia respectivamente. Entonces vamos por alternativa. La primera dice Chillán y Concepción, pero aquí están invertidas, ¿ya? Porque Chillán es de la depresión intermedia y Concepción es de las planicies litorales, está en la playita, ¿cierto? La alternativa B, por lo tanto, es Cerrones, ¿ya? Chillán y Concepción. La alternativa B, los Andes, está en la cordillera de los Andes. Y La Serena está en las planicies litorales, por lo tanto, tampoco es. Temuco, aquí en la tercera, Temuco está en la depresión intermedia, está al interior, ¿cierto? Y quienes conocen Valdivia sabrán que está más cerca, también está al interior, pero también está más cerca de la playa, ¿ya? Entonces ahí da un poco para confundirse, pero en el fondo, ya sabiendo que Temuco no es, entonces usted descarta de inmediato la alternativa completa, ¿ya? Y por lo tanto, la que es correcta y la que deberían haber marcado es Valparaíso-Santiago, porque Valparaíso está sí en las planicies litorales y Santiago en la depresión intermedia, ¿ya? 18. A partir de la información entregada en la imagen anterior, y vamos a mirar la imagen, ¿qué tipo de pirámide presenta Chile en el año 2017? Esto era algo bien sencillo. Ya tenemos la pirámide poblacional de Chile evidencia el envejecimiento de la población, ¿cierto? ¿Cómo cambia la pirámide teórica cuando la población envejece? Y aquí tenemos tipo de pirámide progresiva, ¿cierto? La base es muy ancha y la punta muy delgada, ¿ya? Y va así en esa tendencia como media circular hacia arriba, ¿cierto? Cada vez bajando más, progresiva se llama eso. También está la estacionaria, que en el fondo es muy similar en toda la base hasta bien avanzada la edad, digámoslo así, porque esta altura debe ser como los 50 años, una cosa así. Entonces es una pirámide que tiene una base muy ancha y muy extendida hacia arriba, ¿ya? Y la última es la regresiva, que tiene una base muy delgada y se va ensanchando hacia arriba, ¿ya? Esos son los tres grandes tipos de pirámides poblacionales. Y aquí la pregunta que les está pidiendo es el tipo de pirámide que presenta Chile en el año 2017, es decir, aquí, ¿ya? Y por lo tanto, aquí ustedes tienen una pirámide que tiene una base muy delgada y que se va ensanchando hacia arriba, ¿cierto? Lo podemos ver claramente ahí. Entonces, evidentemente, vamos a las preguntas. Esperen un poquito. Ya, me van a disculpar, tuve que hacer una pequeña pausita para revisar bien esto porque me generó dudas la pregunta. En realidad, son las respuestas. Y viendo lo que dice la imagen, bueno, progresiva no es, ¿cierto? Porque, vamos por parte. Progresiva no es porque tiene la base muy ancha. En 1960, por ejemplo, era un tipo de pirámide progresiva, ¿ya? Yo diría que la del 2017, miren, la verdad les voy a sincerar un poco, yo creo que está un poco enredada la pregunta, porque es muy de apreciación, no se puede objetivar tanto porque responde solo a observación y en el fondo a comparar las formas que tienen.
¿ya? Pero siguiendo la lógica de esta pregunta, probablemente la respuesta más acertada sería la estacionaria, porque tiene una base y, o sea, la base, el tamaño de la base es similar hasta, no sé, hasta los 50, 60 años, ¿cierto? Hasta los 40 por lo menos. Siempre sigue igual, pues, es como planita, ¿cierto? Y después se achica hacia arriba. Entonces, y así es la estacionaria, ¿ya? No es regresiva, porque regresiva es mucho más ancha la parte de arriba, ¿ya? Y eso no sucede en este caso. Por lo tanto, la respuesta correcta es estacionaria. Y la mayoría de ustedes contestó regresiva. No sé por qué habrá sucedido eso, pero lo vamos a conversar después, ¿ya? 19. La imagen anterior refleja el envejecimiento de la población chilena en términos generales. ¿Qué efectos crees que pueden tener sobre nuestra sociedad que se encuentre en un proceso de envejecimiento? Y aquí hay varias respuestas bastante interesantes. Por ejemplo, disminuirá el crecimiento global. Sí, es cierto. O sea, cada vez vamos a tener menos, cada vez va a crecer menos la población. Esperemos, ¿cierto? Aunque no necesariamente, ¿eh? Cuidado con eso. Pero eso ya será debate de otra instancia. Pienso que este proceso tendrá impacto en el crecimiento económico, el ahorro y los impactos también las transferencias intergeneraciones, para mencionar que no entendí muy bien. Los efectos son múltiples. La escasez de mano de obra para el país, mucha población adulta. Esta respuesta es bien contundente. Los efectos son múltiples. La escasez de mano de obra para el país, ¿cierto? Porque si la población envejece, no hay tanta gente que trabaje. Mucha población adulta, ¿cierto? Por lo tanto, hay que mantenerlos también en el sentido de mantener a través de las pensiones, ¿cierto? Y poca natalidad, lo que afecta el crecimiento y al gasto público. Perfecto, muy buena respuesta eso. Los efectos son que la mortalidad bajaría, el número de natalidad bajaría, la sociedad tendría una población de necesidades para un adulto mayor como médicas, traslado, laboral, etc. Sí, muy bien. Se estanca lo laboral, la economía del país. Ya, pero me quedo con esas dos respuestas. Están bien buenas, pero la mayoría en realidad no logra responder la pregunta, ¿ya? Y eso que es una pregunta abierta de reflexión, que le están preguntando qué efectos creen ustedes que pueden tener. No le está pidiendo nada muy exacto, ¿ya? Le están pidiendo una reflexión, una interpretación de lo que está pasando. Hay debilidad en eso. Vamos a revisarlo después, no se preocupen. ¿Cuál de las siguientes? Ah, ya, pero es que esto es a partir de... Vamos a ir a buscar. Observa el siguiente mapa de Chile sobre la distribución de actividad económica y responde las preguntas 2021. Ya aquí tenemos un mapita, ¿cierto? Donde aparecen la simbología, los arbolitos son la silvicultura, las plantitas la agricultura, las vacas la ganadería, el carrito la minería y el pescado la pesca, evidentemente. ¿Ya? Entonces aquí están distribuidas, bla, bla, bla. Entonces la pregunta 20 es, ¿cuál de las siguientes económicas se desarrolla a lo largo de todo Chile? Que en todo Chile esté presente. Entonces, si vemos el mapita, vamos por partes. La silvicultura, ¿está presente en todo Chile? Es decir, los arbolitos, no. Porque acá, por ejemplo, en el norte grande, no hay nada, ni un arbolito. Los arbolitos están en la zona sur, la zona central. Ya. La ganadería está en todos lados, las vaquitas, no, las vaquitas están solo aquí, en la zona centro-sur de Chile. ¿Ya? La pesca, ¿está en todo Chile? Sí, la pesca está en todo Chile. Está en el norte, ¿cierto? Está en el centro, está en la zona sur y está en la zona austral. Está en todo Chile. Por lo tanto, la opción correcta era C, pesca. Y la mayoría de ustedes la contestó bien. 21. ¿Qué elementos geográficos permiten que en el norte de Chile las actividades económicas principales sean la pesca y la minería respectivamente? Atención con esta pregunta, porque es muy significativa.
qué elementos geográficos permiten que en el norte de Chile las actividades económicas principales sean la pesca y la minería respectivamente. Vamos por alternativa. Río Loa y Cordillera de los Andes. Esta es errónea porque el río Loa sí puede tener unos peces, digámoslo así, pero es un río muy estacional, es decir que en cierta época se seca completamente o se convierte en un río muy pequeño, ¿ya? De hecho, ni siquiera sale al mar, no alcanza a salir al mar, porque es muy pequeño, ¿ya? Por otro lado, la cordillera de los Andes está buena, ¿ya? Respectivamente, la cordillera de los Andes es la que permite la minería en el fondo, ¿ya? La otra opción, Lago Yanquihue no está en la zona norte, ¿ya? Así que eso se descarta el tiro. Salar de Atacama, claro, podría haber dado minería, pero como se descarta el lago Yanquihue, ya no hay nada que hacer. Océano Pacífico, sí, el Océano Pacífico es el que permite la pesca en todo Chile, a lo largo de todo Chile, y la Pampa del Tamarugal no tanto, porque no es lo que permite la minería, porque la Pampa del Tamarugal es una zona que tiene árboles y plantas en el norte de Chile, ¿ya? Tipos de plantas y de árboles muy específicos y por eso se le considera un lugar significativo, pero en el fondo el material de minería no tiene, ¿ya? Y la última alternativa, que es la correcta, Océano Pacífico para la pesca y Cordillera de los Andes para la minería, ¿ya? Así que la respuesta era la C, y algunos de ustedes la contestaron bien, pero la mayoría se equivocó por el río Loa, considerando que el río Loa estaba en el norte, pero se dejaron engañar solo porque estaba en el río, porque estaba en el norte, pero no pensaron que la mayoría de los peces que se sacan en realidad son del mar y no del río. ¿Ya? Atentos con eso. 22. Señala cuál de las siguientes afirmaciones no representa una ventaja comparativa para el desarrollo económico de Chile. Una ventaja comparativa es una mejor condición para enfrentarse al desarrollo económico. Simplemente eso, ¿ya? La primera alternativa tiene salida directa al Océano Pacífico, lo que nos conecta con las principales potencias comerciales asiáticas, como por ejemplo el mercado japonés. Eso es totalmente cierto. Chile tiene completa salida al Océano Pacífico y nos permite conectarnos con potencias económicas como Japón, como China, como etc. ¿Ya? B. Su extenso territorio permite el desarrollo de gran diversidad de paisajes que otorgan variados recursos que explotar. Eso también es verdad. ¿Ya? En el norte tenemos minería, a lo largo de todo Chile tenemos pesca, tenemos agricultura, tenemos silvicultura, tenemos ganadería, ¿cierto? Tenemos de todo, un poco. La tercera, la gran tecnología que ha adquirido Chile le permite desarrollar la industria y tener una economía independiente y estable. Me alegro mucho que hayan tenido toda esta respuesta, o sea, no todos, pero una gran parte de ustedes, respuesta correcta. Esta es la respuesta correcta, la que no representa una ventaja comparativa, porque se están dando cuenta que en el fondo Chile no tiene industria y no tiene una economía independiente y estable, ¿ya? Y no tiene gran tecnología. Esos son elementos que siempre tienen que tener en consideración para cualquier tipo de pregunta que le hagan de historia o de geografía o lo que sea de Chile, ¿ya? Siempre tienen que tener eso en consideración. Muy bien por esa pregunta. Y la última, para descartar la gran diversidad de paisajes que permite desarrollar la actividad turística como una actividad económica. Eso para todos es cierto. Chile siempre en el verano, sobre todo, se llena de turistas, ¿cierto? Sobre todo el sur de Chile, o el norte, qué sé yo, el Valle de la Luna, el Valle del Elqui, porque está lleno de lugares turísticos muy variados, ¿cierto? Rapa Nui, qué sé yo. 23. Señala la alternativa que mejor define el concepto de constitución, ¿ya? Es un decreto administrativo otorgado por el presidente de la República que garantiza los derechos de las personas, así como también la organización de los poderes públicos. Está todo bien, excepto que es otorgado por el presidente de la República, porque eso no es que lo otorgue el presidente de la República. El presidente de la República puede firmarlo al final, pero nada más. B.
Es una ley promulgada por el Congreso Nacional que establece y garantiza el orden público y establece los principios del sistema judicial y el Poder Ejecutivo. Falso, ahí hay varias cosas erróneas, no es necesariamente promulgada por el Congreso Nacional. Establece sí los principios del sistema judicial y del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Legislativo y también de los derechos y los deberes de las personas, etc. ¿Ya? Así que no es la que mejor lo define, de momento al menos. Es una ley promulgada por el Congreso, aquí también, es una ley que requiere de un quórum mayor que una ley ordinaria y su principal función es reconocer los poderes del Estado y distribuirlos en poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Se puede acercar un poco superficialmente, pero la que mejor la retrata definitivamente y la que ustedes contestaron por una amplia mayoría, que es real, es la última y está correcta, que es la ley fundamental que rige a un Estado, que tiene por finalidad limitar el poder y establecer las bases del ordenamiento general de la sociedad, considerando en ello la forma y organización del Estado, donde se garantiza la separación de los poderes y a su vez protege los derechos humanos de las personas. Tal cual. Esa es la respuesta más completa que podíamos tener. ¿Cierto? 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las municipalidades no es verdadera? A. Son organismos autónomos, por lo cual no son representativas del gobierno. Esa es la respuesta correcta, claramente, porque sí tienen, no son autónomos, sí están... a ver, le damos igual todas las alternativas. De momento, es probable que sea la más acertada. B. Su máxima autoridad es el alcalde, el cual es electo por votación popular. Sí, es verdad, es real. Están subordinadas al Ministerio del Interior, al que le deben rendir cuentas. No, esa es la falsa. No están subordinadas al Ministerio del Interior. No le deben rendir cuentas al Ministerio del Interior. La última, tienen personalidad jurídica, es decir, cuentan con reconocimiento y patrimonio propio para satisfacer las necesidades locales. Eso es real, tienen esa personalidad jurídica. Espérenme 2 segunditos. Ya, ahora sí. Claro, estábamos en esta, perdón, que tuve un pequeño percance. Estábamos en esta, 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las municipalidades no es verdadera? Son organismos autónomos, por lo cual no son representativas del gobierno. Esa es verdadera, ¿ya? Su máxima autoridad es el alcalde y el cual es electo por votación popular, también es verdadera. La última, tienen personalidad jurídica, es decir, cuentan con reconocimiento y patrimonio propio para satisfacer las necesidades locales, también es verdadera. Por lo tanto, la falsa es, y la que es la correcta, están subordinadas al Ministerio del Interior, al que deben rendir cuentas, ¿ya? Esta es falsa. Y por lo tanto esta era la respuesta correcta. Y solo una persona de ustedes acertó, ¿ya? Así que ojo con eso, a ponerle más atención a la institucionalidad política. 25. ¿Por qué crees que el voto femenino tardó tanto tiempo en ser establecido? Da argumentos que refuercen tu postura. Y vamos a dar una lectura de algunas respuestitas por aquí, porque en los anteriores tiempos las mujeres no se las consideraba. Se les consideraba como un ser frágil, hecho para tareas domésticas, ¿cierto? Como un complemento para el hombre, y como a la mujer no le daban importancia tampoco a su voto. Sí, muy correcto. Creo que es debido a que en los tiempos remotos consideraban a la mujer como un ama de hogar totalmente diferente del hombre. Aún así, no tenía ningún derecho a participar en los asuntos de la nación. Finalmente, la tendencia conservadora no decidiría nunca ver a la mujer siendo una candidata potencial. Puede ser. Porque las mujeres no estaban consideradas importantes para las autoridades como para votar, porque el mundo es machista y no se da cuenta que las mujeres también tienen voz y voto, porque los hombres antiguamente eran machistas, antiguamente, me pregunto yo. El voto femenino se demoró tanto por la negativa de los partidos de izquierda y anticlerical en su pensamiento conservador. Yo creo que aquí está mezclando muchas cosas, ¿eh? Cuidado con eso.
Creo que porque los hombres eran muy machistas para permitir que la mujer diera su voto por ser solo mujer. Para ellos éramos las amas de casa y no teníamos derecho a opinar y decidir por una misma. Sí, todo esto tiene mucho, mucho de verdad. Porque no estaban consideradas para realizar un voto, solo los hombres lo podían hacer. Hoy en día la mujer está más empoderada y tenemos derecho como votar y también nos sentimos en igualdad de condición con el hombre, por ejemplo, realizar trabajo igual al hombre. Exacto. Esto se incrementó porque muchas mujeres eran jefas de hogar y salían a trabajar y recibían menos sueldos que los hombres. Haciendo el mismo trabajo, así muchas mujeres lograron y lucharon para que pudiesen dar su voto. Esa respuesta me parece la más contundente de todas, porque le aplica, le añade un pequeño sentido histórico, ¿cierto?, a su relato. Así que me parece muy interesante. Y eso, a grandes rasgos, podría decir que hay algunas dificultades. Bueno, a grandes rasgos voy a dejar de compartir esta pantalla. Espero que este video no le haya sido tan largo. Les puedo comentar que mi apreciación es que hay muchas, tienen facilidades para responder las preguntas con alternativa. La mayoría de ellas, la mayoría de ustedes acertó en la respuesta correcta, ¿ya? Así que muy bien, por eso las felicito. Pero hay muchas dificultades que todavía quedan por ver. Queda, por ejemplo, este aspecto que les comenté en muchas preguntas del respectivamente, ¿cierto? Que en el fondo ordena las alternativas en función de lo que dice la pregunta. ¿Ya? Vamos a reforzarlo esta semana que viene, ¿ya? Para que trabajemos mejor eso, ¿ya? Otro aspecto importante que hay que considerar es la diferenciación en historia de la causa de la consecuencia. Ustedes las están confundiendo como una misma cosa, ¿ya? Hay algo que causa algo y hay algo que es efecto de ese algo, ¿ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy simple y básico. Si yo, a ver, ¿qué ejemplo podría ser? Yo, por ejemplo, ya voy a poner un ejemplo súper absurdo, quizás, o quizás un poco delicado. Ya, por ejemplo, yo hoy día no puedo comer porque no tengo plata, ¿ya? Y esa es una causa. Esa es la causa de por qué yo no como hoy día, porque no tengo plata. Y una consecuencia es que, no sé, voy a estar fatigado el resto del día, por ejemplo. Esa es mi consecuencia. Esa es la consecuencia de yo no haber comido. Y la causa de no haber comido es que no tengo plata. Entonces hay que hacer siempre esa diferencia. ¿Qué es lo que viene antes a lo que viene después? Eso es muy importante en la historia, tener siempre ese mapa mental en la cabeza, porque es como un mapa mental, un organizador gráfico en el fondo de la cabeza, en donde usted dice, ya aquí primero esto, después de esto pasa esto, y de esto otro pasa esto otro. Entonces ahí se va efectuando la cadena de causalidad que se le llama, ¿ya? Entonces, si bien hay aspectos que causan algo, también hay efectos que salen de ese aspecto. Bueno, esas son las principales debilidades. Su respuesta, otra debilidad también a considerar y que vamos a trabajar, y que en realidad hemos trabajado harto, pero que vamos a seguir dándole, es respecto a las respuestas de desarrollo. Hay muchas respuestas de desarrollo que están muy débiles en cuanto a lo que se les pide. No sé, pues si yo les pido que me expliquen el proceso de la independencia de Chile, nos sirve que usted me diga la independencia de Chile fue en 1810, porque le estoy pidiendo, no le estoy pidiendo que me diga cuándo fue la independencia de Chile, le estoy pidiendo que me explique la independencia, el proceso de independencia de Chile, qué sucedió, cómo fue, etcétera. Por lo tanto, otra debilidad que también percibo es que les cuesta a veces leer muy bien lo que dicen las preguntas y la alternativa y las potenciales respuestas en el fondo, pero también lo que dicen las preguntas, ¿ya? Siempre tienen que leer con mucho, mucho, mucho detalle cada palabra que dice en la pregunta, porque una sola palabra puede cambiar el sentido de toda la pregunta, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso, las alternativas también tienen que tener mucho cuidado, pero esos van a ser elementos que vamos a ir trabajando esta semana que nos queda. Después, la próxima examinación, vamos a seguir trabajándolo.
vamos a trabajar de forma particular con ustedes. Los próximos días yo me voy a contactar con algunos de ustedes y otros profesores también se van a contactar con ustedes para que vayamos resolviendo estas cuestiones, ¿ya? No son cosas tan terribles, pero sí son cosas que hay que retomar y reforzar, seguir trabajando para que nos vaya mejor, ¿ya? Pero en una tendencia general hay bastantes respuestas bien buenas, así que eso, es importante que sigamos trabajando porque esto no se acaba aquí, nos queda otra examinación más y un par de semanas más de repaso y de trabajo para recién empezar a enfrentarnos a los exámenes, así que con mucha tranquilidad. También en este examen les quisimos poner un poco más de exigencia para prepararlo en el fondo de una mejor manera al examen, no ponerle un examen tan fácil que después en el examen les fuera así como insignificante el simulacro que les pusimos, ¿ya? Por eso les pusimos un simulacro con alta exigencia igual. Pero ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Eso, a no desanimarse, a seguir intentándolo y a seguir trabajando. Y cualquier duda, consulta, no, como siempre, siempre vamos a estar aquí disponibles para ustedes, para lo que necesiten. Eso. Un abrazo, nos estaremos viendo. Hasta luego.